Bien, aquí estamos presentes con Juan Manuel Lupiáñez, codirector de la película Encuentro, junto con Martín Pablo Rossi, un film que podríamos definirlo como un documental de estilo de registro, referido a una actividad anual muy habitual, característica, simbólica en las sierras de Córdoba, como son los encuentros de San Antonio de Redondo. En el caso particular, es un registro del encuentro número 25, es decir, podríamos definirlo un acto ceremonial o una ceremonia, digamos, que tiene esta particularidad de que ya lleva un cuarto de siglo en existencia. Creo que es la última vez que se ha hecho porque creo que fue justo no, me equivoco. Estaba pensando si fue la última antes de la No, pandemia. en realidad, lo que pasa es que, o sea, la idea era hacer un registro, o sea, porque en realidad vos decís, es un ritual y es una ceremonia y es algo muy fuerte que pasa hace mucho tiempo y a muchas personas nos ha tocado. A mí me tocó porque ir desde joven, desde más chango, y me han pasado muchas cosas en el encuentro y ha ido cambiando el encuentro junto con nosotros. Ujú. Entonces, para mí estaba bueno poder registrar lo que pasaba ahí, porque realmente es algo difícil de explicar. Eh, o sea, había un gran desafío y tampoco había demasiada pretensión. Lo que queríamos era registrarlo, mostrar lo que pasaba en ese lugar. Ujú. Y de alguna manera, el año o sea, cuando tocó, coincidió y justo coincidió que eran los 25 años, entonces también como que se dieron varias cosas para que eso suceda, porque realmente fue algo muy orgánico y fue algo de un poco de magia también, porque en realidad los tiempos se fueron dando y se empezaron a sumar gente al equipo y se terminó conformando un equipazo tremendo de gente hiper talentosa y súper profesional para eso, que se brindó durante 8 días y de alguna manera pudieron participar del encuentro desde adentro, porque también contamos con el apoyo de ellos para hacer lo que queríamos hacer. Y tuvimos toda la libertad del mundo, entonces nosotros desde el respeto también, respetando, porque los tiempos también han cambiado, me parece que algo que estuvo buenísimo fue hacer ese registro en el momento que se hizo, porque después un montón de cosas fueron cambiando dentro del encuentro mismo. Y calculo que de alguna manera todo tiene que ver con todo. Y fueron cayendo fichas en la organización misma y bueno, se fueron modificando cosas y bueno, y ahora con todo esto de la pandemia y el hecho de no haber hecho el encuentro el año pasado y no se sabe si este tampoco se va a poder hacer, es algo que realmente tiene un valor importante. O sea, a las personas que participan del encuentro y los que entienden de qué se trata, es realmente un bálsamo que cuando no está, te das cuenta de lo importante que es el compartir y los abrazos y el conocer gente y eso, el disfrutar, entregarse y brindar lo que uno tiene para dar, que es buenísimo. Ahora, vos al comienzo creo que dijiste que el encuentro te generaba sensaciones que eran quizás difícil de expresar, digamos. Eh, Supongo que también es difícil hacerlo quizás de un formato audiovisual y más aún si es a partir de un registro. De todas maneras, uno ve en la película que ha habido como un criterio previo de salir a filmar la semana entera, lunes, martes, miércoles hasta el día domingo. En ese sentido, ¿qué pautas hubo en la previa como para tener definido qué se filmaba, qué no? Porque a la vez el hecho de que se filme toda una semana también denota que se le ha dado mucha importancia a la cuestión de todo lo que es la preparación, la cuestión previa a la Es que organización. en realidad lo más importante es eso, es la preparación, es todo ese tiempo y toda esa energía que pone la gente para que eso suceda. Entonces, lo que tiene que también es difícil predecir qué va a ir pasando porque nunca un encuentro es igual al otro. De alguna manera yo al conocer el encuentro de varios años, más o menos tenía la idea yo sabía que quería registrar, pero al equipo también hay que transmitir y tenemos que tener que en claro qué queremos. Entonces, lo importante era registrar el trabajo previo eh, y esta cuestión eso de brindar
y de aportar a algo que es más grande, o sea, que uno siente que es más grande que uno, que nos excede. Entonces se termina construyendo algo que genera una transformación en las personas que participan. Entonces Ahora, la idea fue registrar desde el respeto también, porque si bien las redes ahora están completamente incorporadas, cuando filmamos el encuentro todavía no era tan así, y todavía tampoco era tan común que tener un equipo de gente filmando una actividad que es súper ritual y es súper íntima. Y bueno, y también hicimos un registro importante, y después en el montaje se terminaron decidiendo cosas y terminó quedando en lo que quedó, que para mí es buenísimo, es suficiente, era lo que cumple con lo que queríamos. Después había, o sea, había un montón de cosas que uno por ahí estaría buenísimo poder plasmar todo lo que cuesta hacer eso y todo lo que está detrás del registro. Pero bueno, me parece que como un acercamiento y como un vuelo a través del encuentro, como un retrato del encuentro, me parece que es súper válido, porque de alguna manera muestra eso, lo que pasa. Sin, o sea, sin hacer juicio ni crítica, si bien en el montaje siempre hay una selección, pero es eso, es la cámara participando en lo que está como si estuviera participando por primera vez del encuentro. ahora, si uno lo ve, observa de alguna manera son todos personajes los que uno ve adentro de un cuadro, más allá de que sea un documental. Pero yo noto que hay una cuestión, si lo ve de a la hora de diferenciarlo de un rasgo etario, digamos, o generacional, las figuras adultas vemos que están trabajando, están dialogando, están o tocando algún instrumento musical o haciendo algún debate en un breve pasaje de una asamblea o de una reunión a la hora de debatir alguna cuestión. En el caso de los que son los menores de edad, las niñas o los niños, los niñes, uno siente que hay una mayor interacción con la cámara. Es como que la cámara juega con los chicos a las escondidas, los acompaña a la hora de jugar a la pelota. Es que hay mucha Entonces, complicidad. Vos imaginate que esos chicos, yo los conozco de que están recién nacidos, un montón de esos niños nacieron en el encuentro y fueron concebidos en el encuentro. Un montón de veces yo me he encargado de contenerlos a los chicos y de hacer actividades con ellos mientras los padres están trabajando o están haciendo trabajo del que sea, desde montar la carpa hasta armar el buffet o hacer el tema de la producción del encuentro. Entonces ahí también se jugó mucho con ese vínculo que hay de juego, porque también de alguna manera, bueno, tiene que ver también cómo nació el encuentro. Tiene mucho que ver con lo lúdico y con el juego y con digamos, el, la infancia y la juventud y los adolescentes y los padres de los adolescentes y los maestros mostrando la actividad y lo que se trabajaba durante el año y encontrarse una vez al año con gente de otros lugares y mostrar lo que uno estaba haciendo. Entonces tiene que ver con eso. Y tiene que ver con eso, con el juego y con el disfrute y el goce de eso que estás haciendo, que de repente se convierte en una cosa gigante de contener a un montón de personas que pasan durante un fin de semana. Y es un trabajo realmente intenso y fuertísimo, pero realmente se disfruta porque eso se siente, digamos, la satisfacción de que eso pase, de ese evento, de ese fenómeno. Entonces, de alguna manera también, eso también se dio muy orgánico, muy natural, con los chicos, jugar y mostrar ese registro, porque es algo que pasa. Es como la biblioteca durante los talleres, durante el día, los niños leyendo o haciendo actividades o digamos, haciendo algo distinto a lo que se hace cotidianamente, de alguna manera. O por ahí al común de la sociedad, no sé, hay cosas que pasan ahí que, no sé, que a mí me dan la sensación y de sentir que el futuro no necesariamente está todo mal, o sea, que las cosas pueden ser mejor, que es una cuestión de trabajo y de comunicación y de amor y de respeto
Y bueno, tiene que ver con eso. Eso fue también la intención en el registro, primó el respeto a lo que estaba sucediendo ahí también. Hay en ese sentido que quizás se le puede apuntar al documental en sí o a la película, que es quizás la ausencia del conflicto, digamos, en El general desde una conflicto. mirada, claro, desde una mirada del esquema aristotélico es siempre debe haber una introducción, un conflicto y un desenlace. A lo sumo Sí, puede haber lo más cercano a eso, lo que yo mencioné, el pasaje de la asamblea, que puede dar una idea de una esposa de conflicto, pero en sí, líneas generales no también. hay de eso, digamos. Bueno, ¿Cómo? eso fue algo que lo tuvimos presente y fue algo de lo que hablamos, porque justamente era lo que teníamos y con el material que teníamos de registro, no alcanzábamos a describir el conflicto real, digamos, que tiene generar ese tipo de cosas, porque para contarlo hay que registrarlo y un montón de cosas no tuvimos la posibilidad de registrarlo. ¿Me entendés? O por respeto a lo que estaba pasando, porque las discusiones, no te podés entrar así de repente a una discusión o a una situación que realmente te muestra los conflictos y los problemas. Si bien los conflictos que hay que se dan siempre se resuelven con el diálogo, con el amor y eso, y con el trabajo en equipo. Pero también fue una libertad que nos tomamos y que yo también me tomé. Eh, para mí, no necesariamente tiene que estar eso. Eh, Creo que es una libertad creativa de eso, de sentir que estaba bien así y que era suficiente y estaba bueno, y bueno, así quedó y así fue. Ujú. Hay un momento, hay otro momento que como que hay, creo que como que desde el punto de vista estético o narrativo, o las dos cosas, parecería ser que va a contramano, porque el documental pretende ser solamente un registro del encuentro en sí, pero hay un momento en que terminan haciendo caer, o no sé si decir el término caer, pero es como el modo tradicional de la entrevista, digamos. Hay un momento en que alguien También, habla a la cámara y termina explicando de manera explícita lo que es el encuentro, etcétera, que me llamaba la atención que exista ese pasaje, porque es como que todo lo que plantea, creo que ya la propia película lo viene explicando en sí. Entonces, ¿cómo definís ese rol que tiene, que dicho sea, creo que es la única entrevista que aparece en el documental? Entonces, ¿cómo definirías el rol que tal tiene cual. esa entrevista dentro de la película, digamos? ¿Cuál considerás que sea su rol? Bueno, a eso se tomó la decisión también de poner esa entrevista, primero por la figura y el personaje de Negro Valdivia, porque es digamos, fue el que comenzó el encuentro. Era el profe de los alumnos de la escuelita de ahí de San Antonio, que él invitaba a los otros alumnos con sus padres y nos juntábamos y compartíamos. Y me parece que es un personaje importante y fundamental. De alguna manera fue la decisión de eso, de poner la única información, digamos, en esa clave, digamos, de entrevista, ponerlo a él como, digamos, una sola voz, solamente explicando eso que él dice. eh, También eso, fue una decisión eh, nuestra, digamos, de montaje, también se habló, porque o sea, lo vimos. Yo también en un momento solté la cuestión del montaje por una cuestión de eso, de por ahí al estar tan comprometido con lo que sucedía, también confié y confiamos en todo el equipo que participó y que sumó. Entonces también fue una creación colectiva de alguna manera y también participaron personas que no tenían, o sea, que no conocían el encuentro y no tenían nada que ver y lo vieron desde otro lugar. Entonces se escucharon todas las voces y es lo que se terminó construyendo, digamos, en equipo, consensuado, funcionó. Mm. Entonces, como que ahí no hay mucho más que explicar. Es lo que hay, es lo que está. Claro, claramente en el metraje hay una cuestión sobre tratar de no que quede descentralizado quizás en una figura, digamos, uno ve un pueblo, un colectivo que no hay una claridad sobre quién lo centraliza ni nada, digamos. Por eso supongo que hubo quizás eh,
varias discusiones referidas sobre si esté presente o no esa figura, bueno, quizás pueda ser contradictorio, aunque bueno, el hecho de que no esté ni siquiera identificado con el típico zócalo, cartel, ni Es que a mí me nada, es gusta como... eso también, me gustó y también esto mismo que vos me decís, o sea, estuvo buena, o sea, está buena la crítica y creo que está bien y está bueno, pero me parece que me gusta eso, me gusta que suceda eso, que se rompa, que eso, que justamente eso, nos tomamos la libertad sin importar, digamos, qué tendría que ser o cuál sería, lo decidimos así, fue a alma, digamos, a pulmón, a gusto y a placer. Quedó y también, o sea, se fue trabajando y se trabajó todo lo que se pudo trabajar dentro de los tiempos, porque también hay que tener en cuenta que esto, esto fue algo como que coincidieron muchas personas y muchos tiempos y muy complicados, y esto, me parece que lo que quedó es un reflejo de un trabajo y un proceso que está buenísimo. Uh -huh. Hay algo que no sé si ustedes se dieron cuenta, pero la he visto 2 veces y creo que no hay ni una sola toma en donde se contemple el paisaje sin intervención humana. Es decir, hasta en No, los sí, está planos la toma grandes. del arco iris. La toma del arco iris nos muestra el afuera. Eso también fue un tema también de tiempos y de producción y de costos. Estaba la idea también de hacer un poco más de registro. Me parece que, bueno, el plan estuvo ajustadísimo, acotadísimo, lo dimos todo, quedamos liquidados y llegó un momento en que yo ya no, o sea, yo tampoco ya podía eso. Lo dimos todo y me parece que fue lo que quedó, y en un momento cuando estuvo la cuestión de, bueno, si hacíamos otro registro, si hacíamos en otro momento, como para completar otro sentido, se tomó la decisión de no, de trabajar con el material que estaba y lo que sucedió ahí, porque hubo mucha magia, todo lo que pasó entre la lluvia, el arco iris, la energía, todo lo que pasó en ese encuentro, que fue uno de los últimos encuentros así de multitudinarios, porque después también se empezó a tomar una decisión también de lograr controlar un poco la cantidad de gente, Claro, también con la eso es lo que propuesta voy, y también claro. con la cuestión de la venta de alcohol y con la cuestión del buffet y cómo manejarlo, que también me parece que eso fue un proceso de aprendizaje que hicimos todos, que también creo que tuvo que ver con eso, tuvo que ver con verlo y con palparlo, más allá también de todos los cambios que vienen teniendo todos los grupos sociales en los últimos tiempos. También Claro, con la cuestión de eso, la cuestión de género, la cuestión, eh, eh, no sé, es como bastante, es muy fuerte cómo ha cambiado, cómo cambiaron tantas cosas en poco tiempo, pero para mí eso, el registro ese en ese momento para mí fue algo que estuvo bueno que suceda, y justamente por todo eso también se tomó la decisión de no hacer más registros, se hizo con lo que estaba. claro, me Entonces, bueno, parece, sí, pero me parece interesante eso, porque, a ver, porque uno se plantea decir, vamos a filmar el paisaje o la naturaleza, etcétera. Y en realidad a veces pienso que no es tan simple sabiendo que cómo con qué propósito se pretendería filmar, no sé, las sierras de Córdoba en base a, sabiendo que hay criterios muy apegados a lo turístico, a una cuestión sí, quizás tal muy cual. Lo que pasa es que contemplada. ahí, ¿sabes lo que pasa? Es que ahí, para mí, el paisaje son los cuerpos ahí. El paisaje son los cuerpos formando eso, ese baile, esa magia de la poesía y del ambiente y la sensación que se genera, que yo calculo, hay varios momentos, sobre todo cuando la cámara va viajando a través del encuentro y hace esa conexión de la tarde a la noche, eso. Para mí es el paisaje humano. Es fuerte lo que pasa también con los rostros. Si vos lo ves detenidamente, los rostros al principio no son los mismos que los rostros al final del encuentro. ¿Qué es lo que van pasando? Hay una transformación en las personas. Entonces también con lo que terminó, o sea, era importante, para mí era muy importante el tema del entorno natural. Y la cuestión
digamos, de la separación del ruido de la ciudad y lo que pasa en ese espacio contenido de verde. Pero bueno, para mí la toma del arco iris y el momento de verlo desde afuera y sobre todo con la cuestión del planteo sonoro, de que es algo que está sucediendo, pero lo vemos desde afuera, desde el monte, desde esa lluvia que recién cayó y ese arco iris, y los árboles que están conteniendo, que no se ve lo que está pasando, pero se siente algo que pasa ahí, fuerte. Ujú. Mira, justo, bueno, para la última pregunta, hablar de ese momento de la secuencia de la lluvia, digamos. Hubo mucha Entonces, magia. El momento fue complicado porque la lluvia hacía complicar todo y de repente pasaron, ¿me entendés? O sea, danzaron, hicieron la magia y la lluvia se abrió y el cielo se abrió y el arco iris se formó y pasaron cosas, o sea, las pieles se erizaban en ese lugar. ujú. Sí, son imágenes que eh, es interesante porque no son imágenes quizás muy habituales en cuanto a quizás a un planteo sobre lo que es la felicidad, digamos. ¿En qué sentido? Recién hablaste de marcar como diferencias entre lo que es quizás lo visual o sonoro a lo que nos puede brindar la gran ciudad, digamos. Eh, y efectivamente quizás el modelo urbano plantea una mirada de la felicidad quizás muy apegada al consumismo, de una felicidad marcada quizás en el cine, en particular de un rostro feliz, a nivel teatral, que es un sujeto individual alegre o una pareja individual alegre que logra cerrar el final feliz de una historia de amor, por ejemplo. En este caso, acá lo de los rostros, que son muchísimos, que emanan en alegría, con las gotas de lluvia, que no son imágenes muy habituales que se plasman en un cine tradicional, y te diría que a lo mejor puede, a ese sujeto consumista o que consumidor incluso de un cine pochoclero que le instala una cierta mirada de lo que es la felicidad, me atrevería a decir que le generaría rechazo incluso, porque, Está perfecto. porque es una apuesta a la prueba de parte de lo que habitan en las grandes ciudades o de un modelo urbanístico que se basa en ese consumo tanto a nivel fílmico como por fuera del mismo. Me atrevería a decir que incluso si puede reivindicar ciertas, desde el progresismo podríamos decirlo, que puede reclamar que no haya desmonte, que no toquen las sierras desde su lugar urbano, pero contemplar esas imágenes le puede, por lo menos es lo que yo siento, le puede generar rechazo por no estar habituado a un concepto de felicidad en una construcción más colectiva, y más apegado quizás a lo que a veces nos instalan tanto en las pantallas grandes como chicas, a una obtención, no sé, meritocrática o lo que sea, más acorde a un sujeto individual, encapsulado a partir de un ser individuo propio que se explaya en un rostro solitario o en pareja quizás, pero en general, bueno, el romanticismo también se ha planteado que a lo mejor se apega más a la felicidad masculina o lo que sea, pero raramente vemos contemplar imágenes, sean desde la ficción como el documental, donde se emana desde lo colectivo, eh, y te diría que le puede resultar chocante, tanto para aquel que hable de los hippies roñosos, hasta alguien que puede decir, no, no hay que desmontar de la boca para afuera, pero que después de una contemplación estética ahí le puede generar ruido. Me parece que esa es una secuencia que es desafiante, digamos, y que ponen a prueba quizás a ciertos modelos de consumo también. Está perfecto. Bueno, ahí lo dice el Tosco en el documental. Lo importante es no comprar. Uh -huh. Acá en ningún momento hubo ninguna intención de nada. Hicimos ese registro y lo disfrutamos, lo gozamos, compartimos, construimos, tuvimos una experiencia alucinante, hermosa, y eso, en realidad no importa todo lo demás. La obra está y me parece que está buenísima. Para mí fue importante y estuvo bueno para mí hacerla y que coincidieran los astros para poder registrar eso. Después, bueno, o sea, después todo se va transformando y todo va cambiando. Eh,
Después sí, y está bueno eso que vos planteás y está buenísimo. Son distintas formas de ver el mundo. De alguna manera yo siento que es como, en San Antonio es como una utopía posible, porque es como, al ser en cierto momento es como el carnaval, son momentos en donde se abren cosas y se resuelven de alguna manera y nos transforman hasta el año siguiente. Ujú. Y creo que eso pasó, creo que todos nos transformamos con ese trabajo. Todos nos conocimos un poco más y nos encontramos un poco más con nosotros y con el entorno y con lo que pasa en ese lugar. Y sobre todo, por ahí todo el equipo técnico que participó del encuentro, también era de otro palo, que también por ahí no estaban, o sea, no estaban acostumbrados a vivir ese palo desde ahí, desde el lugar donde lo vivimos. Y fue mágico porque ahí en realidad no importa. Eh, Importan otras cosas, importa lo esencial de cómo vemos la vida y qué nos parece importante. Tiene que ver con eso. Eh, por dónde pasa la importancia de las cosas y del sentir y del vivir. Lo importante no está en lo material. Lo importante está dentro de uno y lo que compartimos con el otro. Y eso es magia. Entonces, me parece que está bueno. Yo estoy muy contento. Bueno, Juan, te agradezco por la entrevista y bueno, decir que Encuentro quizás sea una película que pueda de alguna manera, como bien dije al final, incomodar a un cierto sector de consumo, digamos, Me de una encanta. cierta película, como así también quizás eh, puede generar polémica en cuanto a la ausencia de lo que decíamos del modelo aristotélico, de la falta de un conflicto en sí, digamos. Pero en cierta manera, desde una cuestión bien cinematográfica, creo que se subraya en base a básicamente cómo se puede filmar la felicidad, que me parece que ese ha sido el tema central, me parece, de la película, porque, lo vuelvo a repetir, creo que desde las pantallas o por fuera de las mismas, hay quizás, vos recién hablaste de la cuestión material, y yo personalmente lo veo todo siempre de un análisis político materialista, y que efectivamente a veces lo material a veces lleva a que ciertos intereses nos definan o instalen una idea de lo que es la felicidad como si fuera un valor de cambio, es decir, uno es la felicidad a nivel individual a costa de los demás, digamos. Entonces, bueno, quizás en esos registros que han hecho en ese encuentro, en particular lo de la lluvia, pero que quizás se solapa también con este ida y vuelta de la cámara con los niños, por ejemplo, nos permite entender que la felicidad a veces va más allá de lo que puede ser una experiencia individual, que a veces se solapa, en definitiva la persona, la personalidad de uno se solapa con el otro en la interacción con los demás, y eso pone en tensión en cierta manera. Creo que el conflicto pasa por ahí, en cierta manera, el conflicto de ese espectador habituado consumista a contemplar esas imágenes que no son habituales. Entonces creo que esa es la cuestión desafiante que ha tenido esta película y que la tiene en Encuentro. Así que creo que su valor o su riqueza pasa por ese lado. Así que, bueno, simplemente dejar tus palabras de cierre y también comentando cómo podemos hacer para ver esta película. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Me encanta y te agradezco un montón. Y está buenísimo eso, todo lo que decís. Y bueno, para verla, por el momento sigue estando en Cinear, en Cinear Play, tengo entendido, y también se puede ver en la página de Gualicho Cine. Eh, Está disponible para verla. La idea es eso, compartirla y que eso, transmitir eso, tratar de transmitir, de hacer encuentro, de tratar de transmitir. La idea es transmitir que hay mundos posibles. Después cada uno tiene su ideal de mundo posible. Y bueno, el nuestro es con amor. Y bueno, vamos a por eso. Muchas gracias, Juan. Bárbaro, gracias.
tierra, techo, trabajo, educación, salud, justicia y paz.